Bueno, ahora oficialmente le damos las bienvenidas a todos ustedes. Esperemos que podamos compartir en este espacio. Ahí está, ahora sí. Estaba justamente en otra filmina la presentación. Mi nombre es Luciano Vélez. Yo soy licenciado en Recursos Humanos. Yo soy el director de lo que es la consultora Potenciate. La Potenciate, para aquellas personas que no conocen, es una consultora que se dedica a lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo soy de Córdoba Capital, para aquellas personas que no se dieron cuenta por la tonada, pero bueno, yo soy de Córdoba Capital, creo que ahí ya se dieron cuenta seguramente de dónde soy. Nosotros venimos trabajando acá, pero también nos venimos vinculando a nivel nacional y desarrollando acciones a nivel nacional. Hoy por hoy venimos trabajando con Estefanía para poder llegar a más espacios, a más lugares, con respecto a lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un tema muy importante, es un tema que hoy por hoy se está hablando más, pero seguimos necesitando más actores involucrados en este proceso. Hoy por hoy una sola persona no puede generar cambio. Mientras más personas somos los que estemos trabajando en este tema, creo que se puede generar mejores oportunidades laborales. Nos va a estar acompañando también Paola Caraciolo, que es intérprete de lengua de señas argentina, que nos va a estar acompañando todo el evento. Si hay una persona que necesita de apoyo en lo que es la interpretación, la puede buscar a Ilsa Paola Caraciolo, que va a estar acá en la sala acompañándolo toda la charla. Pero antes de avanzar y empezar a construir este espacio, me gustaría que Estefanía te presentes un poquito vos y le cuentes un poco de vos a las personas que se están sumando hoy. Bueno, buenas noches a todos. Un placer poder estar hoy acá compartiendo con todos ustedes. La verdad es que es una alegría enorme que haya tanta gente conectada. Como les decía Luciano, queremos compartir esta temática tan importante de discapacidad y trabajo. Mi nombre es Estefanía Ferrando, trabajo como empleada administrativa, soy psicóloga social, soy deportista paralímpica porque tengo una discapacidad. Mi discapacidad es atrofia muscular espinal, es una discapacidad física y soy usuaria de silla de ruedas. Y bueno, en este trabajo que hago también me ocupo de difundir información y crear contenido en redes sociales. Estoy en Instagram como @EstefaniaFerrando, difundiendo contenido e información sobre discapacidad, diversidad y deporte. Así que los invito a todos los que estén acá a poder ser parte de todo este trabajo que vengo haciendo. Y bueno, feliz de hoy poder unirme a Luciano y también Paola para poder hablar sobre este tema tan importante. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar acá. Buenísimo, genial. Muchas gracias, Estefanía, por ser parte. Sí les voy a pedir a aquellas personas que se van sumando de que, bueno, que tengan el micrófono apagado, así podemos iniciar este espacio. Y para arrancar, como el objetivo es poder hablar de trabajo, me gustaría preguntarle en primera instancia a Estefanía, ¿no? ¿Por qué es importante el trabajo para las personas con discapacidad? ¿Qué opinas vos, Estefanía, ¿no? de por qué es importante el trabajo para las personas con discapacidad? Bueno, en principio creo que el trabajo es importante para todas las personas, no solamente por tener o no tener discapacidad. Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener en claro. Para poder llevar a cabo una vida tenemos que sí o sí tener un trabajo y poder llevar a cabo el día a día. Creo que para las personas con discapacidad poder tener este lugar y tomar este lugar como personas que somos parte de la sociedad, es parte para nuestro desarrollo personal y va acompañado de la dignidad que le otorga a una persona poder realizarse, poder hacer lo que le gusta bueno, y llevar adelante una vida social, laboral, económica y demás como cualquier otra persona. Totalmente, creo que el trabajo también lo que suma mucho es lo que es esta independencia, autonomía que venís nombrando vos, pero también esto de sentirse parte de la sociedad, algo que creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando uno inicia
esta etapa laboral, ¿no? Empieza a reconocerse de manera productiva, empieza también a reconocer que su esfuerzo, que su empeño rinde frutos, ¿no? Entonces se llega a una Tal cual. contratación que es la remuneración, y con ese sueldo, con ese dinero que uno genera, también puede acceder a ciertos beneficios, a comprar cosas, a mejorar su calidad de vida. Entonces, por ahí A vamos. tener objetivos. Exactamente, ¿no? Esto de poder tener objetivos y poder cumplirlos, ¿no? El otro día estábamos en una charla hablando justamente de este tema en una fundación acá en Córdoba, y una de las chicas que está trabajando en un emprendimiento que tiene síndrome de Down, ella contaba que gracias al trabajo pudo empezar a planificar su independencia, el hecho de querer mudarse con su novio, de querer tener su casa, de querer tener su espacio, poder comprarse las cosas que quiere, su ropa, su comida, cosa que previo al trabajo no podía hacer, ¿no? Y por ahí muchas veces, y creo que esto está bueno por si hay personas que representan a organizaciones dentro de lo que es este panel, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a trabajar todo lo que es el empleo, nos focalizamos, ¿no?, en los beneficios para la empresa, pero muchas Claro. veces perdemos del beneficio que tiene para la persona que se incorpora al trabajo, que también es muy importante, porque cada empresa que genera una oportunidad laboral está impactando positivamente en esa persona que se incorpora, ¿no?, a este puesto, a esta tarea y a este rol, ¿no? Y pensando de este lado, ¿no?, cuando hablamos de trabajo, ¿no?, ¿por qué hablamos de reconocimiento de un derecho? Y te pregunto a vos, Estefanía. Sí, como veníamos hablando hoy, es un derecho de todos y poder acceder a este derecho va desarrollando todo esto que veníamos hablando también de la independencia y cómo gracias a ese derecho de poder acceder al trabajo, podemos llevar a cabo una vida, poder tener una rutina que marca distintas acciones que vamos desarrollando y, como decíamos hoy, cumpliendo nuevos objetivos, poniéndonos nuevas metas y también tener ese interés de progresar, de mejorar, de llevar a cabo la vida diaria que todos necesitamos. Ujú. También es importante recalcar, ¿no?, que este reconocimiento de un derecho está enmarcado también en un marco normativo, ¿no?, que tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos habla, ¿no?, de esto de empezar a pensar en el trabajo como un derecho también de las personas con discapacidad, pero no cualquier trabajo, sino un trabajo que sea en espacios accesibles, que estén preparados, en roles donde la persona pueda ser productiva, que sean en empleos abiertos, ¿no?, que puedan participar en igualdad de condiciones con las demás personas a la hora de participar en procesos de selección. Entonces ya nos habla, ¿no?, desde esta posibilidad de decir, che, paren, no es lástima, no es caridad el empleo hacia las personas con discapacidad, sino es reconocer un derecho que está enmarcado dentro de una convención internacional y también dentro de las leyes en Argentina. Entonces, como ya no va con esta mirada, sino decir, bueno, estamos desarrollando una acción para generar un cambio. Creo que esto es importante porque rompemos con esa mirada, ¿no?, de la solidaridad que hay hacia las personas con discapacidad, sobre todo en lo que es el empleo. Muchas veces las empresas lo hacen porque quieren ser buenas, porque les genera algo la temática, pero siempre con esta mirada, ¿no?, de ser solidarios, de ser buena persona o querer generar algo, y muchas veces eso termina impactando negativamente en la persona, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Genera todo un proceso que no va acorde a lo que se necesita. Sí, es muy difícil que se pueda llevar a cabo una actividad cuando la empresa está viendo a la persona como alguien que no es capaz de llevar a cabo la actividad. Y esto no es verdad, es lo que tenemos que dar vuelta, lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que transformar para que las personas con discapacidad podamos llevar a cabo el trabajo de acuerdo a la capacidad y no a la discapacidad que podemos llegar a tener. Bien, ahora quiero hacerte yo una pregunta a vos. ¿Cuáles son las posibilidades reales de empleo que hay para las personas con discapacidad?
Bueno, esa es una pregunta que por ahí es muy difícil de responder, sobre todo en el contexto de Argentina. Hoy por hoy, muchas empresas están generando políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Hoy por hoy estamos hablando de muchas empresas de diversidad, ¿no? Y generar oportunidades a esta parte de la población que siempre fue excluida laboralmente. Pero la realidad es que son pocas las empresas las que lo hacen. Y muchas veces son esas empresas grandes que por ahí son multinacionales o empresas que tienen otro tipo de estructura. Y ahí es cuando hay que empezar a impulsar estas acciones. Hoy por hoy, las personas que venimos trabajando en empleo y discapacidad, hablamos de un indicador que una consultora muy importante en Argentina dijo, es que, por ejemplo, el 30% de las empresas en Argentina contratan personas con discapacidad. Estamos hablando que hay un 70% de empresas que no contratan, que no tienen políticas de inclusión laboral. Entonces ahí es cuando justamente hay que empezar a motivar, ¿no? Y generar más oportunidades y más espacios para que justamente realmente todas las personas puedan acceder al empleo. También hay una realidad, es que muchas veces los espacios donde se hacen las búsquedas laborales dirigidas a personas con discapacidad no son accesibles. Entonces es como que se abre Claro. una convocatoria y la persona no se puede postular porque ya sea que la plataforma no es accesible o no le llega la postulación, no se enteran de qué empresa lo está haciendo. Entonces ahí es cuando se genera, ¿no? esta brecha o esta separación entre las empresas que realmente quieren contratar y las personas con discapacidad que están buscando empleo. Creo que ahí es cuando es importante como repensar esto. Posibilidades de empleos hay, ¿no? Acá en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en ciudades más grandes, donde hay más empresas, creo que hay más posibilidades. Y donde hay que empezar a trabajar fuertemente en las ciudades más chicas, porque ¿qué pasa en un pueblo? ¿Qué pasa Claro. en el interior del interior, ¿no? En donde no hay tantas empresas, donde a lo mejor la única posibilidad de empleo es el empleo público y que muchas veces tampoco cumplen con la ley de cupo. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a generar esos espacios, empezar a dialogar, empezar a interactuar y poner en agenda estos temas, ¿no? Bien, seguimos con la siguiente. Bueno, ¿qué tips o consejos nos podés dar para las personas que están buscando empleo? En primera instancia, yo creo que a la hora de buscar empleo, creo que es clave que preparemos un currículum que nos dé esa posibilidad de conseguir empleo. Y con preparar un currículum, uno no dice que tienen que hacer el currículum más atractivo, más lindo, que por ahí se habla, ¿no? En los diferentes espacios donde se habla de búsqueda de empleo, de que dicen que tiene que tener colores, de que tiene que tener una buena redacción, sino más que todo empezar a realmente contar un poco más de nosotros. Algo que me pasó en este tiempo a la hora de revisar currículum de personas con discapacidad y tal, la búsqueda de empleo, es que realmente no demostraban todo ese potencial o ese talento que Ujú. tiene la persona. Entonces por ahí te ponían de que habían tenido una experiencia laboral en un bar, pero no te contaban realmente qué tareas habían desarrollado en ese bar. Entonces uno por ahí se tiene que empezar a imaginar cuál era el rol. Y está bueno empezar también esto, ¿no? De cuando construimos ese currículum a contar mucho más de nosotros, contar todo lo que aprendimos en ese espacio, contar todas las tareas que desarrollamos, focalizarnos también en todo lo que podemos hacer, ¿no? Porque también hay una mirada de la discapacidad, sobre todo en la búsqueda de empleo, que está focalizada en lo que no puede hacer. De hecho, en alguna entrevista laboral, para personas con discapacidad, una de las preguntas clave es esto de cuáles son tus limitaciones o qué no podés hacer. O qué es lo que te limita tu discapacidad. Entonces ahí es cuando justamente se posiciona desde ese lado, ¿no? Justamente en lo que es esa barrera que tiene la persona. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a cambiar. Pero muchas veces no está plasmado en el currículum. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a comunicar. Otro dato importante para la búsqueda de empleo, que creo que eso está bueno como empezar a pensar, ¿no? Tenemos que ponernos en una posición más activa, empezar a utilizar el Internet, empezar a poner
cuáles son las empresas que están contratando personas con discapacidad en Argentina, empezar a buscar, ver esas empresas si tienen sede en nuestro lugar, mandar su currículum, empezar a crear nuestro perfil de LinkedIn y vincularnos con esas personas de recursos humanos para decirle, acá estoy, existo, porque algo que nos ha pasado con diferentes empresas con las cuales venimos trabajando procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, es que muchas veces se hace difícil encontrar ese talento. Es como que las personas con discapacidad que están en la búsqueda de empleo por ahí terminan cayendo solamente en los mismos portales de siempre, y el objetivo sería tener más presencia y empezar a mostrarnos un poco más. Mientras más presencia tenemos, mientras más nos mostramos, mientras más demostramos esas ganas de conseguir un trabajo, por ahí se hace mucho más fácil encontrarlo. Obviamente no todos los casos son iguales. Yo conozco personas de que han estado mucho tiempo en la búsqueda de empleo y que no lograron conseguir el empleo que querían. Muchas personas que tienen dificultades a la hora de cargar los currículos en los portales de empleo más importantes como Zona Job o CompuTrabajo, o el mismo hecho de querer crear una cuenta en LinkedIn, eso que también es una red social para el empleo. Entonces como que bueno, que hay que repensar también esa parte, cómo se va a hacer, pensar las estrategias que se van a utilizar y cómo nos vamos a vincular con esa empresa. Otro dato de color, sobre todo en estos tips, algo que está bueno repensar, ¿no? Es cuando nosotros nos vinculamos con alguien de recursos humanos, con alguna empresa, con algún posible empleador, es, si lo hacemos por mensaje o por mail, presentarnos y contar un poquito de nosotros, porque la otra persona no sabe quiénes somos. Y si nosotros no les hacemos una introducción o le contamos un poquito de qué se trata, quiénes somos, de dónde somos, qué tipo de empleo estamos buscando, qué conocimientos tenemos, y para la otra persona se le hace mucho más difícil. Y por ahí se generan estas preguntas incómodas, ¿no? Esto de querer conocer sus intereses. Hay personas que dan por sentado de que porque, no sé, una persona tiene experiencia en panadería, esa persona quiere trabajar en panadería. A lo mejor no, esa persona quiere trabajar en otra cosa, pero uno no lo sabe, ¿no? Y ahí está bueno esto, ¿no? De poder interactuar. Utilicemos esos espacios, si nos vinculamos por WhatsApp, contar un poco más. Si lo vinculamos por mail, armar en el cuerpo de mail una pequeña presentación, podemos utilizar la misma en todas, pero siempre tener como preparada eso. Creo que eso es importante. Por otro lado, tener bien en claro cuáles son los apoyos que necesitamos para llevar a cabo los procesos de entrevista. Muchas veces las áreas de recursos humanos no saben qué apoyos necesitamos, y si nosotros le decimos que tenemos una discapacidad motriz, dentro de la discapacidad motriz hay una diversidad de personas que utilizan diferentes tipos de recursos de apoyo, que del otro lado, lo primero que se imagina es en una persona en silla de ruedas. ¿Y qué pasa? Lo primero que piensa, si no tengo ascensor, no va a poder participar, y a lo mejor la persona no utiliza silla de ruedas. A lo mejor la persona tiene otro tipo de limitaciones. Entonces está bueno esto de conocernos, conocer cuáles son los apoyos que necesitamos para poder exteriorizarlo en el momento que nos preguntan, ¿no? Porque eso es clave. Me ha pasado de veces de entrevistar, por ejemplo, a personas que dicen, soy una persona con discapacidad auditiva y que no sabía qué tipo de recurso utilizaba, entonces empezar a preguntarle, decir, bueno, ¿qué apoyo necesitas? Y que te digan, bueno, yo necesito un intérprete, listo, perfecto, si busco un intérprete. Pero hay otras personas que entran dentro de la discapacidad auditiva que utilizan audífonos y que no necesitan ningún tipo de apoyo. Entonces romper con ese primer desconocimiento creo que es importante, y nuestro rol, ¿no? Ahí es importante, porque ¿quién mejor que nosotros va a saber qué necesitamos para llevar a cabo la entrevista, ¿no? Perdón que me sumo ahí para decir Sí. algo. Yo creo que lo importante de acá, de esto que estás hablando, Luciano, es poder entender nosotros mismos, hablo como personas con discapacidad, de que las adaptaciones que necesitamos no son un capricho, que son necesarias para poder llevar a cabo nuestra tarea laboral, para poder desempeñarnos como queremos y como debemos. Entonces, por eso es importante darle valor a esto que es tan importante para nosotros. Y en cuanto a lo que hablabas antes por ejemplo, esta red social que se llama LinkedIn y que donde podemos crear perfiles para poder postularnos a trabajos, no sé si todos saben, pero se pueden poner filtros de lo que uno quiere buscar,
y hay apartados donde podemos buscar trabajo exclusivamente para personas con discapacidad. Entonces, no es que solamente buscamos cualquier empleo que esté abierto, sino que también podemos buscar específicamente puestos que sean para personas con discapacidad. Entonces, creo que son recursos que tenemos que utilizar y poder sacarle provecho, porque bueno, están y están para usarlos. Sí, en este punto que vos decías, Estefanía, ¿no? Creo que también es importante, en Google, vos pones en Google empleo más discapacidad y te aparecen todas las postulaciones que existen sobre, para personas con discapacidad. Entonces también está bueno como empezar a utilizarlos porque, bueno, hay empresas que lo hacen en diferentes portales, Google recopila información de todos los portales de empleo, entonces a lo mejor podemos ir encontrando a través de ahí, pero les puedo asegurar que no nos quedemos solamente con eso, porque hay muchas empresas que lo están haciendo y que no los comunican en estos espacios, ¿no? Entonces también está bueno esto de ir recorriendo, ¿no? Del boca en boca, preguntar, conocer, llegarnos a los diferentes lugares en donde estamos, si hay áreas de discapacidad, áreas de empleo, como para ir reconociendo cuáles son esos lugares donde realmente hay posibilidades de contratación. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque muchas veces pasa, y creo que esto ahí es donde tenemos que hacer equilibrio, de que enviamos muchos currículum a muchas empresas y ninguna nos devuelve la llamada. Y ahí se empieza a generar todo esto de la frustración, esto de que, bueno, no me llaman porque tengo discapacidad. Y creo que es clave, ¿no?, esta parte, para poder manejar eso, empezar nosotros a investigar, ¿no? Y saber realmente a qué empresa lo mandamos y si realmente podemos llegar a tener una posibilidad laboral. Y aprovechar que hoy por hoy existe esta posibilidad y que también gracias a la pandemia se dio esto de también el trabajo laboral a distancia, el trabajo remoto que se le llama en LinkedIn. Así que creo que esa es otra herramienta para que podamos tener en cuenta. Ujú. Bien, bueno, sigamos con la próxima pregunta porque nosotros seguimos hablando y hablando y nos extendemos siempre. Bueno, la persona con discapacidad debe poner en su currículum vitae que tiene discapacidad. Bueno, en esta pregunta que salió también en el chat, yo creo que acá es como una decisión individual de cada uno. Yo lo que voy a hacer es darle mi recomendación de mi perspectiva, pero siempre va a quedar en decisión de cada uno. Yo lo que siempre recomiendo es que lo expresen, que digan que son una persona con discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen. En primera instancia, porque eso le facilita un poco el proceso a la persona que está llevando a cabo la entrevista o el reclutamiento de perfiles. Te facilita reconocer la persona, te facilita poder ir interactuando de diferentes maneras. Por ejemplo, si nos llega un currículum de una persona que tiene discapacidad auditiva, y uno va a tomar la decisión de, en vez de contactarlo a través de una llamada telefónica, lo va a hacer a través de un mensaje de texto. Pero si uno no sabe que es una persona con discapacidad auditiva, lo primero que va a hacer es llamar, porque muchas veces es el primer contacto que se hace. Entonces, ese lado, por ahí facilita el proceso. Obviamente que va a haber situaciones en que empresas van a responder de que no contratan personas con discapacidad, pero bueno, eso hoy por hoy existe y hay que empezar a cambiarlo, pero nos evitamos, creo que, otras situaciones. Creo que lo más feo es que en un espacio de entrevista te digan, ¿no?, que no saben cómo hacerlo, que no esté preparado, de que llegues a un lugar y tenés que ir a la entrevista al primer piso y es por escalera y sos usuario de silla de ruedas. Yo creo que ahí la desilusión es mucho más grande. Creo que ahí se visibiliza más esta, ¿no?, la discapacidad y las limitaciones que por ahí se podrían haber evitado previamente a través de este primer conocimiento y este primer acercamiento. Yo siempre recomiendo que cuando hablamos de nuestra discapacidad no es necesario poner nuestro diagnóstico que dice en el CUT o en el certificado de discapacidad, porque no todas las personas saben qué significa. Entonces, a lo mejor hacer como un acercamiento de que soy una persona con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, poder contar un poco, ¿no?, qué apoyo necesito en primera instancia. Si soy una persona con discapacidad auditiva, se puede poner recomendaciones, enviar un mensaje de WhatsApp en vez de una llamada telefónica, o
poner un teléfono alternativo. Entonces ahí vamos acercándonos hacia la otra persona para que nos vayan conociendo. Me pasó con una colega de recursos humanos que recibió un currículum de una persona con discapacidad auditiva y me preguntó justamente eso, ¿cómo hago? ¿No? Me dice que tiene discapacidad auditiva, el perfil me interesa, la quiero conocer, pero no sé cómo, necesito intérprete, ¿qué necesito? Y yo lo primero que le dije, preguntarle a la persona, porque no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen los mismos recursos o conocimientos, entonces eso se podría haber alivianado si a lo mejor lo hubiéramos exteriorizado y lo hubiéramos mostrado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a lo mejor esta chica de recursos humanos podría haber dicho, no, no sé cómo se hace, lo descarto, ¿no? Cuando tenemos información por ahí nos facilita mucho el proceso, que por ahí cuando no la tenemos. Y tampoco no nos pongamos en una actitud negativa a la hora de cuando quieren conocer sobre nuestra discapacidad, porque bueno, también es esto, ¿no? Hay mucho desconocimiento, uno no sabe, y antes de caer en prejuicios y limitar a la persona, es preferible que esa persona nos diga realmente lo que puede, todo lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, qué apoyos necesita para poder llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Bien. Vamos con otra. ¿Se puede tener pensión y trabajo, Luciana? En realidad no se puede. La pensión no es compatible con el trabajo en blanco, como se dice, el trabajo en relación de dependencia, o sea, si a ustedes lo va a contratar una empresa como tiene que ser, no va a ser compatible con esa pensión. Es decir, que se va a poner en pausa. ¿Qué ha pasado en la práctica? Yo conozco casos de personas que hoy por hoy están trabajando hace 1 año, 2 años, y todavía siguen teniendo la pensión. Es decir, que siguen teniendo las dos cosas. Pero esos son casos muy aislados. La mayoría de las personas apenas se le da el alta, ¿no? En lo que es el empleo, se le da de baja la pensión. Yo siempre digo que esto es un tema como para debatir, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy el sistema está hecho de esta manera. La Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDI, sacó una resolución en un momento en el cual se podía tener las dos cosas, sobre todo si la pensión no superaba el mínimo vital y móvil, pero la realidad es que después sacó otra resolución en donde la cancelaba. Por ende, hoy por hoy, aquella persona que quiere ingresar al mercado laboral formal y en blanco y tiene una pensión, va a poner esa pensión en suspensión. Yo lo que siempre recomiendo, si se le cae la pensión, es que manden un mail a la Agencia Nacional de Discapacidad, entren a la página, busquen el correo y avisen de que ustedes ingresaron a trabajar en blanco. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que la Agencia Nacional de Discapacidad tome conocimiento de que ustedes hoy por hoy están trabajando y que pueda poner en pausa esa pensión. ¿Qué quiere decir eso? Es que después, si no sé, renunciamos o nos echan o pasa algo en el trabajo y se termina la relación, la Agencia Nacional de Discapacidad le puede dar de nuevo de alta instantáneamente esa pensión. Pero si nosotros no mantenemos esa comunicación con la Agencia Nacional de Discapacidad es mucho más difícil. Creo que eso está bueno como saberlo, conocerlo, y que es parte también de lo que es la búsqueda de empleo. Hoy por hoy un trabajo en blanco es mucho más que una pensión contributiva, de hecho suele ser como el doble por media jornada, y si es por jornada completa suele ser hasta el triple o más, dependiendo también el rol o la tarea. Entonces también es pensar en eso, ¿no? Es una mejora, también es un crecimiento económico, y todo lo que conlleva el trabajo que hablamos al principio, ¿no? No es solamente lo económico, sino también hay otras cuestiones desde el vincularse con otras personas, de poder sentirse productivo, y que bueno, es importante reconocerlo. Pero después cada decisión lo va a tomar cada uno. Sí hay programas de empleos que están vinculados desde lo que es la nación, como el programa Promover, que es un entrenamiento laboral, sí son compatibles con la pensión, pero duran un periodo de tiempo y se acaban. Entonces, por ende, no termina siendo algo a largo plazo, sino siempre es a corto plazo. Así que bueno, como para ir reflexionando sobre este tema, ¿no? Sí, en respecto, quiero hacer un comentario también respecto a eso, es de que cuando uno trabaja un tiempo en blanco y
se suspende la pensión, no hay un tiempo estimado de cuánto va a tardar la pensión en volver a restablecerse y si en el mientras tanto la persona con discapacidad no va a encontrar otro trabajo o lo que sea. Entonces es un tema para analizar uno, que no tenemos la verdad absoluta acerca de esto, que esto es algo muy personal, y que, bueno, yo lo que recomiendo siempre es que se animen, que puedan abrirse a nuevas oportunidades, pero bueno, cada uno tiene distintas realidades, entonces por eso es muy personal cómo cada uno lo va a manejar. Sí, es importante que para aquellas Bien, sigamos con personas. lo... Perdón, Estefanía, te interrumpí ahí, pero No, no. no, lo que iba a sumar yo que es importante, ¿no? Que ingresar al mercado laboral implica también de que, por ejemplo, si nos desvinculan, que sería como que nos echan del trabajo, también está la indemnización, está todo lo que es el proceso de baja, o sea, hay todo un periodo en el cual nosotros tenemos como un recurso para poder seguir avanzando hasta que también se da de alta esta pensión. La obra social que nosotros tenemos por trabajo nos dura un año, por ende tenemos todo ese año como Claro. para poder también acceder a la pensión nuevamente. Entonces, no es que quedamos de un día para el otro en la nada, sino es que es todo un proceso en el cual se va a ir acomodando, ¿no? Entonces ese lado está bueno. Otra cosa que también por ahí que siempre me suelen preguntar es qué pasa si yo tengo una obra social que a mí me gusta, que es la que mejor me cubre las prestaciones, y consigo un trabajo y me quieren dar la obra social no sé, del gremio en el que ingreso. Ustedes pueden acceder y pueden mantener esa obra social si ustedes lo deciden así. De hecho, se pueden derivar esos aportes a la obra social que ustedes ya tienen. Así que en ese sentido se puede hacer. Eso es importante hablarlo con el empleador. O sea, si nosotros nos quedamos callados, obviamente que nos van a dar de alta en otro lado y va a pasar lo que suele pasar, que a lo mejor otra obra social no es tan buena como la que tenemos. O a lo mejor no tienen las mismas prestadores que tenemos. Entonces nosotros tenemos que hablarlo, de decir lo que queremos mantener esa obra social, de que queremos que nuestros aportes se deriven a la obra social que tenemos, entonces ese lado se puede seguir manteniendo. Todo esto es algo administrativo, algo más desde la parte contable, que eso no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer seguramente el contador de la empresa, pero bueno, yo se los cuento para que también rompan con esos miedos, ¿no? Porque por ahí mucha gente dice, no, yo no quiero ingresar a trabajar porque quiero mantener mi obra social y no quiero perder ese beneficio que tengo, mis prestadores. No, la realidad es que se pueden mantener y que se puede seguir teniendo esa prestación, así como para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Súper importante. Bueno, ahora sí seguimos con la operación. ¿Cuáles son las principales causas por las que las empresas no contratan personas con discapacidad? Dentro de la principal causa, lo primero es el desconocimiento. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande de todo el potencial que tienen las personas con discapacidad. Hay una mirada muy focalizada, como decíamos anteriormente, en lo que no puede hacer. La realidad es que todas las personas podemos hacer algo, ¿no? Dentro de nuestra realidad, y que eso lo podemos potenciar y lo podemos hacer productivo. Pero muchas veces no se ve esa parte, se ve solamente la parte no que genera esas limitaciones. También hay una mirada muy negativa hacia la discapacidad socialmente, ¿no? Todavía seguimos como con esta perspectiva de que la discapacidad es algo malo, de que las personas con discapacidad no son productivas, que no pueden trabajar, y la realidad es que todas las personas que han tenido la posibilidad de incorporarse al mercado laboral han demostrado mucho sobre este tema, han roto con todos esos prejuicios, esas barreras. Yo conozco el caso de un chico con discapacidad intelectual que se incorporó hace poco a una empresa, en el cual la empresa creó todo un plan de trabajo en el cual iba a enseñar de a poco a la persona para poder adaptarse a ese puesto, y el chico en menos de 20 días se aprendió todo, ya hoy por hoy, después de un mes y medio, trabaja a la par de sus compañeros. Entonces muchas veces por ahí está este desconocimiento que uno tiene, ¿no? Y que por ahí es difícil de romper. Por eso está bueno que nosotros nos empoderemos y podamos apoyar a ese proceso, ¿no? Porque como le dije anteriormente, ¿quién mejor que nosotros sabemos lo que podemos hacer? Y también está bueno por ahí, si no tenemos identificado lo que sí podemos hacer, y bueno, empecemos por el otro lado. Identifiquemos lo que no podemos hacer. Si ya tenemos en claro lo que no podemos hacer, el resto, todo, ¿no?
Y si no, lo experimentamos y vemos realmente si se puede o no. Entonces está bueno esto, ¿no? De poder trabajar toda esta temática, ¿no? Del empoderamiento y poder acompañar. Y otra cosa que es clave, que nos suele pasar en las empresas, ¿no? Que el tema de la palabra accesibilidad, ¿no? El tema de esto de que no tengo espacios accesibles, obviamente no utilizan ese concepto, sino utilizan más que todo no tengo rampa, no tengo un baño para personas con discapacidad. Hoy por hoy hay un prejuicio muy grande sobre la discapacidad, que cuando se habla de discapacidad lo primero que se habla no es de persona en silla de rueda, entonces también es empezar a romper con eso, que si bien hay una parte de la población de las personas con discapacidad que son usuarias de silla de rueda, pero también otra parte que no. Entonces de ese lado también es como empezar a concientizar que, bueno, que es importante todo esto. Y acá justamente lo quiero unir con este tema, ¿no? Y preguntarte a vos, Estefanía, de cuáles fueron las principales barreras que te encontraste vos a la hora de buscar empleo. Y bueno, respecto a lo que estabas hablando hoy de poner o no poner la discapacidad en el currículum, yo tuve una experiencia de que en principio, cuando empecé a buscar trabajo, fui a una entrevista y me encontré con que en el lugar había escaleras. Y me ha pasado de ir a distintas entrevistas donde quizás al lugar podía acceder, no había escalera, había una rampa, pero después el espacio para poder ingresar y ubicarme en un escritorio, por ejemplo, no era el suficiente para poder movilizarme en la silla de ruedas, o las cosas estaban muy altas y no las podía bajar. Me he encontrado con todas estas barreras arquitectónicas y también la barrera social de decir, bueno, no, si tenés una discapacidad, la verdad es que no, este puesto no es para personas con discapacidad. Después, bueno, yo tuve la suerte de haber comenzado a trabajar hace un par de años con una promoción de empleo para personas con discapacidad. Empecé trabajando en el municipio. Después, con el tiempo, el municipio me contrató, estoy trabajando como administrativa. Digo, tengo la suerte porque la verdad es que somos muy pocas las personas con discapacidad que podemos tener un trabajo en blanco, pero creo que también va por esta falta de información que estamos hablando, pero creo que estamos un poco cambiando eso. Ahora hay muchas empresas que se están abriendo, que están dando esta posibilidad, y me parece que tenemos que empoderarnos todas las personas con discapacidad y difundir todo esto que tenemos y también tomar nuestro rol y animarnos a poder entrar en esta búsqueda de empleo, de sumarnos, de mostrar qué es lo que sí podemos. Y también toda esta cuestión, ¿no? De que se ha naturalizado tanto que las personas con discapacidad no podemos trabajar, que a veces hasta nosotros mismos nos terminamos creyendo eso. Entonces, bueno, creo que es súper importante, como decía Luciano hoy, de que podamos ver lo que sí podemos hacer si todavía no lo sabemos y poder empezar a tener nuestro currículum, empezar a difundirlo, a acercarnos a las empresas y poder abrirnos este camino laboral. Totalmente, ¿no? Creo que es clave. Y acá quiero retomar, ¿no? Porque justamente hablamos un poco, ¿no? Sobre la pensión, ¿no? Y acá nos preguntaba justamente el monotributo. Vamos a charlar de ese tema y ya vamos a ir conversando porque tenemos como varias preguntas, así que va a estar muy lindo, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a vos, Estefanía, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos de las empresas es que sean accesibles, pensando en esto de la accesibilidad, no solamente en el mundo laboral, sino en la vida diaria, ¿no? ¿Te pasó encontrarte con lugares inaccesibles? ¿Cómo lo manejas a ese tema? ¿Le das recomendaciones? ¿Te preguntan, ¿no? ¿Cómo te pueden apoyar? ¿Cómo es esa interacción, ¿no? Con estos espacios? La verdad es que, como les contaba hoy, cuando me encontré con lugares inaccesibles, y hace un tiempo yo no era tan, no sé si no era tan consciente, pero si no es que cuesta mucho aprender a verse uno desde la discapacidad, a aceptar lo que nos pasa y enfrentar el mundo real, más allá de tener una discapacidad. Entonces, en las primeras entrevistas, la verdad es que me sentí muy mal al encontrarme con estas barreras, y bueno, después con el tiempo me di
cuenta de que todo esto que estaba pasando es por la falta de información y también por la falta de empatía de que muchas veces hay del otro lado. Entonces, por eso lo que yo decía hoy de que es tan importante que podamos dar recomendaciones, hablar, informar sobre qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, porque la gente, ustedes imagínense que la gente que no vive con una discapacidad o que no conoce a nadie con discapacidad, no se imagina lo que es para nosotros, no sé, por ejemplo, ir al baño, agarrar algo que está en un armario muy alto, ahora estoy hablando específicamente de discapacidad motriz, podría hablar de cualquier otro tipo de discapacidad. Pero imagínense que la gente que no lo vive en primera persona o que no acompaña a nadie, no sabe cómo se llevan a cabo esas actividades. Entonces me parece que es re importante que nosotros podamos contarle a esa persona qué es lo que necesitamos y cómo se podría resolver de una buena manera para que podamos desempeñarnos en ese trabajo. No, también es importante esto de pensar que hay otras alternativas, ¿no? Muchas veces, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esta entrevista presencial yendo a la empresa, pero hoy por hoy se puede hacer entrevistas virtuales, hoy por hoy estamos conectados de manera virtual y no nos encontramos con todos los desafíos del día a día, porque, por ejemplo, la empresa tiene rampa, tiene ascensor, los espacios son totalmente accesibles, pero te encontrás de que el colectivo que te lleva a ese lugar no es accesible, o que no hay colectivos con rampa, de que el remis no te quiere llevar, entonces te encontrás a lo mejor con otras barreras que no entran dentro de la empresa, que se podrían hoy por hoy reducir con esta también virtualidad. Yo, por ejemplo, generalmente hoy por hoy estoy haciendo todas las primeras entrevistas de manera virtuales, entonces se avanza con esa etapa, se conoce a la persona, se va identificando el perfil y también se va conociendo esto, ¿no?, de los apoyos, de qué recursos necesita para poder ir avanzando en el proceso, porque bueno, también es clave, ¿no?, en todo esto. Y pensando, ¿no?, también esto del trabajo, algo que suele pasar, y te pregunto a vos, Estefanía, ¿no?, de que con esto de que hay pocas oportunidades laborales para las personas con discapacidad, muchas veces se acepta cualquier empleo, ¿no? Esta mirada de que el único que te da empleo tenés que decir que sí, no tenés la posibilidad de elegir. ¿Qué pensás vos de todo esto? Sí, la verdad, esto es una realidad que vivimos en muchos de los que estamos acá y también todas las personas con discapacidad. Es muy difícil que haya un empleador que quiera darnos una oportunidad, entonces la primera opción que hay siempre, o sea, en la desesperación de poder tener un trabajo, la remuneración, poder llevar a cabo una vida cotidiana donde necesitamos este dinero para poder sobrevivir, las personas con discapacidad solemos aceptar el trabajo que quizás no nos gustaría hacer. Eh, por eso también es bueno que podamos ver qué es lo que nos gusta, formarnos también, que eso es muy importante, y empezar a armar nuestros currículums, a lo que decías vos hoy, de contar por qué queremos hacer algún trabajo en especial, por qué somos buenos en algo y o en otras cosas no, o lo que sea, y poder tener un buen currículum que nos pueda llevar a un trabajo que realmente queremos hacer. No, y totalmente, pensando en este tema también, la falta de posibilidad a la hora de querer cambiar de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, entraste a un trabajo que a lo mejor Claro. te gustó al principio, pero pasaron un tiempo y ya no te gustó más, o querés crecer y esa empresa no te lo da, ¿no? También eso, ¿no?, que es un tema muy importante en lo que es la inclusión laboral, porque muchas veces esto también es como para reflexionar, ¿no?, y empezar a construir desde otra mirada, ¿no? Muchas veces esas personas que ingresan al mercado laboral ingresan muchas veces en tareas por ahí muy operativas, en puestos por ahí mucho más bajos, Ujú. y no tienen esa posibilidad de crecimiento, esa posibilidad de mostrar todo su potencial, y se sienten estancados y quieren cambiar, ¿no? Eso creo que también es clave. Charo, ¿vos qué opinas, Estefanía? No, sí, es que la verdad es que es un tema muy sensible y muy difícil de hablar de esto, porque también la realidad es que Argentina está pasando por un tema económico bastante difícil, donde la verdad es que, a ver, es verdad que muchas veces aceptamos cualquier empleo por una cuestión de que llega y es lo primero que hay y lo aceptamos. Pero también poder ver
bueno, que queremos progresar, que estamos formados para hacer otros tipos de trabajos y que lo podemos hacer muy bien. Entonces me parece que ese es el punto, empezar a ver de que estamos formados, de que nos interesa desarrollarnos, tener oportunidades, mejorar, tener objetivos y demás. Entonces creo que ese es el punto de poder valorarnos como personas que podemos estar dentro del mercado laboral. Así que creo que eso es lo más importante, aprender a valorarnos más allá de tener o no tener una discapacidad y poder disfrutar de esto también, que es un proceso de la vida de todos. Y aprender a decir que no. También creo que eso es importante, ¿no? Creo que es muy difícil, Ujú. pero también es aprender a decir que no, no es lo que estoy buscando, no es lo que hoy por hoy quiero hacer, y a lo mejor esperar la oportunidad realmente real. Yo creo que muchas veces también pasa esto, ¿no? Es que al haber pocas oportunidades terminamos aceptando, y muchas veces como que el otro nos dice para lo que somos buenos, ¿no? Esto es decir, bueno, yo creo que Claro, vos sos buena para hacer tareas administrativas y te ofrezco un puesto administrativo, ¿no? Y ahí es cuando justamente esto que yo decía de trabajar con la comunicación en el cuerpo del mail, presentándonos, contando cuáles son nuestros intereses. El otro día recibí el contacto de una chica acá de Córdoba que estaba buscando empleo, y ella me escribió y me dijo, mira, yo estoy buscando empleo y estoy orientándome hacia la parte administrativa o de recursos humanos. Y eso está bueno porque también te orienta a vos desde el otro lado que estás en proceso de búsqueda, de decir, bueno, si tengo algún puesto afín a esto, la sumamos como candidata. Entonces te vas como orientando. Pero bueno, cuando no conoces esos intereses, no conoces realmente hacia dónde claro. va ese puesto, o esa persona, mejor Ujú. dicho, y es muy difícil, uno se guía por las experiencias, por lo que piensa que puede saber, y va haciendo como esa unión entre lo que dice el currículum, que muchas veces no dice mucho, y entre lo que nosotros creemos que esa persona quiere hacer, ¿no? Entonces está bueno esto de interactuar y posicionarnos en un rol más activo, ¿no? No esperar tampoco de que nos pregunten, sino empezar a nosotros también exteriorizar este proceso, ¿no? Tal cual, súper importante. Bien, y cuando hablamos de trabajo, la única opción es que te contrate una empresa, o qué es lo que podemos hacer. Bueno, ahí se le tildó un poquito la voz, no sé si escucharon, pero el objetivo es ¿Estás repensar. ahí, Luciano? Sí, sí, ahora volviste. Pasa que justo se te tildó ahí la pregunta, estaba como repitiendo, ¿no? Pero el objetivo de ahora es hablar un poco esto de que no es la única opción de que busquemos trabajo en una empresa o en la parte pública, sino es repensar otras formas de trabajo. Algo que salió en el chat, ¿no? Esto de lo que es el freelance o el trabajo independiente, ¿no? Y como otra posibilidad Ujú. también de empleo, ¿no? Y ahí también está la opción de ser emprendedores, crear un emprendimiento y poder monetizarlo o generar ingresos. Hay otras posibilidades hoy por hoy de trabajo que muchas veces no están vistas, ¿no? Y además también es repensar de que el único empleador no es una empresa. Más allá de que hoy por hoy pensamos en los dos grandes grupos, las empresas y la parte pública, porque la parte pública tiene la ley de cupo y las empresas son las que dan empleo, también hay otros espacios donde pueden contratar personas con discapacidad. Hay muchos centros de rehabilitación que contratan personas con discapacidad para las partes administrativas, hay muchas fundaciones que tienen empleados que también contratan personas con discapacidad, hay clubes, entonces hay como muchas opciones más dentro de lo que es este abanico de posibilidades, y a su vez está estas modalidades, ¿no? El trabajo independiente, para aquellas personas que pueden tener algún tipo de profesión, lo pueden ejercer, y creo que ahí es importante esto, ¿no? De repensar estas modalidades. El trabajo independiente es una posibilidad, te da recursos, te da posibilidad de vincularte, y muchas veces te acerca después a ese empleo, ¿no? Que a lo mejor nos puede interesar más, o una propuesta laboral real. Entonces también esto de repensar esta forma de empleo está bueno, porque muchas veces nos dijeron eso, ¿no? Es que si no nos contrata una empresa es como que no conseguimos un trabajo, pero hay otras posibilidades que nos pueden generar recursos. Recuerden que el objetivo de lo que es este mundo laboral es poder conseguir recursos económicos para poder generar esa independencia y autonomía,
Entonces el objetivo es repensar de que hay otra forma, no solamente que te contraten, ¿no? Esto de crear un emprendimiento o participar en algún emprendimiento que sea rentado o el trabajo independiente, ¿no? Entonces, como que buscar otra forma, ¿no?, de poder generar ingresos es clave. Bien, perfecto. Y las personas con discapacidad pueden ser monotributistas, pero ¿qué pasa con la pensión? Bueno, en este caso, el monotributo, existen dos categorías, y esto lo cuento, es muy técnico, pero está bueno que lo sepan. En el monotributo existen dos categorías, está el monotributo social y el monotributo común, digamos, que existe. El monotributo común no es compatible con la pensión, es decir, que una vez que nosotros damos de alta el monotributo común, estamos diciéndole al Estado que nosotros estamos trabajando. Más allá de que no facturemos nunca, o sea, que no hagamos nunca una factura, pero una vez que nos dimos de alta, ya le estamos diciendo que estamos trabajando, porque el monotributo es una forma o una figura para demostrar justamente de manera legal, podemos decir, de que somos trabajadores y que podemos facturar. En cambio, el monotributo social es una figura que surge, ¿no?, para otros tipos de modalidades, que se puede facturar, pero tiene un monto muy bajo de facturación. Hoy por hoy no conozco ese monto, habría que verlo, pero para aquella persona que a lo mejor tiene que hacer una facturación de una vez cada tanto, el monotributo social puede ser una buena opción para tenerlo, porque no va a ser negativo hacia la pensión por discapacidad, pero si es una persona que hoy por hoy está iniciando lo que es esta carrera, ¿no?, de trabajo independiente, y tiene que facturar una vez y no sabe si realmente eso va a generar una continuidad, yo siempre recomiendo de que en todo caso busquen a alguien que los pueda ayudar, a alguien que les pueda hacer esa factura, porque una vez que damos todo de alta, este proceso es mucho más complicado. Hoy por hoy también está bueno hablarlo con esas personas que van a contratar el servicio, ver cómo se pueden utilizar otras figuras, ¿no?, que está bueno como empezar a construir, pero si no tienen a nadie que le pueda hacer la factura, es repensar, ¿no?, qué otra modalidad se puede utilizar. Está bueno esto, ¿no?, porque, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan de manera independiente, es muy difícil, ¿no? Porque muchas empresas o muchas personas te piden la factura, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo que prestar un Claro. servicio de manera independiente, me van a pedir si es una factura y tengo que facturar. Entonces ahí es cuando decir, bueno, pasó hace poco, por ejemplo, con la Municipalidad de Córdoba, que muchas personas con discapacidad participaron, en las cuales muchas no tenían monotributo, y al tener pensión no iban a sacar un monotributo por una sola factura. Entonces lo que hicimos fue buscar una persona que pudiera facturar para todas las personas, y se hizo eso. Por eso está bueno esto de las redes de contacto, empezar a trabajar esa red de contacto, interactuar para ver quién nos puede dar un apoyo cuando sea realmente necesario. Pero si ahora nosotros vemos que tenemos una continuidad de ingreso y que realmente es necesario porque estamos generando dinero, y bueno, vamos a tener que tomar esa decisión tan importante que es acceder al monotributo. Encima del monotributo, si superamos, ¿no?, el nivel de facturación mensual, también va subiendo, ¿no?, de categoría, ¿no? Claro. También es importante. Y el monotributo, ¿no?, lo que es la obra social, también está bueno repensar, porque el monotributo, si nosotros pagamos esos aportes de la obra social, también se pueden dirigir a la obra social que nosotros ya tenemos. Así que eso está bueno como para pensarlo, ¿no? Sí, respecto a eso creo que es importante de que todas las personas con discapacidad es difícil poder acceder a a una obra social por una cuestión de que es rechazada al saber que tenemos una discapacidad. Y es muy costoso poder pagar una prepaga, y muchas veces las personas con discapacidad lo que hacemos es empezar a pagar el monotributo para ir sí o sí acceder a una obra social. Entonces, bueno, como decía Luciano, el monotributo social sí se puede tener y es compatible con la pensión, esa es una opción re importante, pero bueno, este es un tema que salió, que queríamos refrescarlo, que es un tema muy amplio, después podemos hacer un conversatorio hablando de esa temática que es tan importante, pero bueno, quería que sea un tema que podamos charlarlo y mencionarlo, siendo que es tan importante. Sí, sí, y también creo que es importante esto de que si en todo caso no sabemos o no tenemos conocimiento, yo siempre recomiendo es buscar un contador. O sea, la figura que nos va a poder ayudar en esto es un contador. Hay contadores que te pueden dar la información, hay algunos que cobran la consulta, pero si en todo caso no queremos invertir recursos, averiguamos en nuestro lugar
si hay algún consejo profesional de ciencias económicas, donde muchas veces te dan apoyo, te ayudan y te sacan todas estas dudas sobre el monotributo, ¿no? El contador es el que se encarga de esto. Entonces está bueno esto de poder saber de que hay alguien que nos puede ayudar. Al igual que si tenemos alguna duda legal, está el colegio de abogados, entonces creo que eso está bueno, ¿no? De decir que, bueno, no siempre es que hay que pagar una consulta, obviamente que si no tenemos otra opción se puede abonar, hay abogados, mejor dicho, hay contadores que esta consulta la hacen gratuita, entonces es preguntar, ¿no? Para sacar unas dudas, si no también nos pueden escribir a nosotros a través de nuestras redes como para poder apoyarlos. Obviamente si no tenemos la información se la decimos que se la buscamos, ayudamos, siempre está bueno esto de construir el conocimiento en conjunto. Por ahí también preguntaba lo que es el canal de YouTube, ahí justamente lo pusieron en el chat, ahí vamos a subir el video con Estefanía que estuvimos charlando de hoy, pero bueno, vamos a ir con la última que nos deja esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podemos involucrarnos para generar más oportunidades laborales? ¿Querés contarnos acerca de esto? Y creo que lo estuvimos charlando hoy, ¿no? Creo que tenemos que empezar a ser parte de esto, empezar a tomar un rol más activo. Muchas veces, yo creo que desde mi rol, ¿no? Yo noto que también es esto, es empezar a dejar hablar más a la persona, es decir, darle más espacio a la persona que pueda compartir, que pueda construir de su experiencia, porque yo que soy una persona sin discapacidad hay cosas que no conozco sobre la temática, y yo cuando hablo de inclusión laboral, yo me focalizo más en lo que es el proceso de gestión y acompañamiento de las empresas desde otra perspectiva, pero cuando hay que trabajar lo que es la temática en sí, siempre participan personas con discapacidad, porque es necesario la voz y la participación, pero para eso nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar, es muy importante conocernos a nosotros mismos, pero también reconocer de que lo que yo puedo, no todas las personas lo pueden, más allá de que tengan las mismas características o el mismo tipo de discapacidad, entonces eso está bueno. Y los que son profesionales que hoy están acá, que acompañan a personas con discapacidad, es también darles esa herramienta para que se empoderen y puedan ser parte del proceso, ¿no? Darle esos espacios para poder reconocer sus intereses, y está bueno, ¿no? Esto de poder construir en conjunto. Yo siempre digo de que es importante para que se dé la inclusión laboral, ya no es trabajar para las personas con discapacidad, sino es trabajar con la comunidad y que trabajemos en conjunto, porque si no construimos en conjunto siempre hay una mirada sesgada o con prejuicio de aquella persona que piensa qué es lo que necesita la otra persona. Y quién mejor que uno mismo, ¿no? Para decir qué es lo que necesito y qué es lo que quiero. Pero para eso, bueno, hay que recorrer este camino, ¿no? Prepararnos y tener esas herramientas que son necesarias. La verdad que creo que este es un espacio para seguir debatiendo. No sé si tienen alguna duda particular que quieran compartir en el chat o abrir el micrófono y contarnos, pero el objetivo que hablamos con Estefanía no es empezar a ponernos desde otro rol. Algo que construimos, Estefanía, no sé si querés contarle vos, para aquellas personas que realmente quieren empezar a involucrarse, aquellas personas con discapacidad que están buscando trabajo, para aquellas personas que son profesionales que trabajan con personas con discapacidad y quieren involucrarse en el tema, aquellas personas que representan a una empresa, a una organización, que creamos un formulario, pero no sé si quieres contarle vos a Estefanía, así les compartimos esa información y después se los mandamos por mail para que lo conozcan. Bueno, lo que estamos creando con Luciano es un formulario donde pueden cargar sus datos las personas con discapacidad y también las personas que están cerca de nosotros, pueden ser profesionales de la salud, docentes y demás, que puedan ayudarnos a difundir esta información, donde nuestro objetivo es poder empezar a tener una cantidad de personas con discapacidad que estén buscando trabajo y que a medida que vayan saliendo oportunidades laborales podamos hacérselas llegar a estas personas con discapacidad de acuerdo a su perfil profesional. Así que a todos aquellos que estén interesados, los invitamos a poder ser parte de este formulario que hicimos con Luciano, bueno, que estamos muy contentos, que es algo que hemos pensado durante mucho tiempo para armarlo y que quede bien, que pueda ser cómodo para ustedes, accesible, y que, bueno, que podamos empezar a generar esta red de comunicación
y de información, porque más allá de que hoy en esta reunión haya gente de toda la Argentina, hay distintas posibilidades de poder acceder a un trabajo, ya sea de forma presencial o de forma remota, entonces por ese es nuestro interés. Así que, bueno, para todas las personas que están interesadas, se los vamos a enviar por mail, y si no también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, si por ahí no les llegó el mail, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, donde seguimos también compartiendo información sobre trabajo y discapacidad. A mí me pueden seguir en Instagram como @EstefaniaFerrando, y ahí Luciana les va a decir la cuenta de Potenciate y les va a contar también un poco acerca de qué se trata Potenciate. Totalmente, nos pueden seguir en @potenciate.k, que son nuestras redes, pero también nos pueden escribir en nuestro mail a info@potenciateconsultora.com.ar. Por ahí preguntaban en el chat por el tema del formulario, se lo vamos a mandar a todas las personas que estaban inscriptas a ese mail con el cual les llegó el enlace de Zoom, así que lo van a recibir, se lo vamos a enviar mañana. También vamos a subir la charla por si la quieren ver nuevamente o si la quieren compartir. Creo que estos espacios están buenos. Algo que decía Estefanía, ¿no? Esto de que fue un proceso que veníamos trabajando hace rato, y creo que por ahí esto de poder multiplicar el mensaje es fundamental. Entonces, bueno, de ese lado está abierto, ¿no? En YouTube hasta para que puedan ver todas las personas, así que van a recibir ese formulario por mail, también van a recibir el enlace de YouTube por si lo quieren ver nuevamente. Creo que es importante, ¿no?, unirnos en estos espacios y poder seguir construyendo. La verdad que es sumamente necesario, ¿no? Eh, Perdón, en quiero decir algo que no dije, es de que en este formulario no es solamente para las personas con discapacidad o personas que estén cerca de personas con discapacidad, también es para que lo puedan llenar empleadores y para que también podamos acercarle la información de cómo contratar personas con discapacidad, qué hacer, tener más información acerca de todo esto. Así que es muy importante que, además de que ustedes lo llenen, nos ayuden a difundir este formulario y que podamos llegar a más personas y así empezar a crear el cambio. Exactamente, ¿no? Y también es importante, ¿no?, de que el objetivo del formulario también es poder, aquellas personas que están en la búsqueda de empleo, poder ver de vincularnos con algunos empleadores. A nosotros por ahí nos llegan información de búsquedas a nivel nacional, entonces poder compartir esos currículos está bueno. Si es necesario por ahí empezar a ver también en los currículos que nos llegan si necesitan algún tipo de charla en particular, porque eso también nos ayuda a construir ese conocimiento que necesitamos. Y está bueno esto, ¿no?, de poder compartirlo. Nosotros venimos trabajando mucho para poder acompañar a las empresas. Sabemos que lo principal es eliminar las barreras que existen, y no es solamente las barreras arquitectónicas, sino muchas veces son las actitudinales. Entonces esta parte de la preparación y trabajar ese proceso de inclusión laboral es clave para que cualquier persona que se sume se sienta productiva y sienta que puede sumar valor dentro de lo que es el proceso, ¿no? Ahí Andrea quiere sumar algo más, pero yo antes de despedirnos, que ya veo que por ahí se está como bajando, me gustaría que nos saquemos una fotito entre todos para retratar este momento. ¿Se animan? Que podamos, mientras Andrea nos va contando qué es lo que quiere decir, nosotros vamos dejando de compartir pantalla y nos vamos uniendo para sacar una foto. Aquellas personas que quieran prender la cámara, está todo bien. No sé, Andrea, levantaste la mano, no sé, Andrea Jiménez, si la levantaste porque querías hablar algo o se levantó sola. Hola, hola. Hola, ahora te escucho. Buenas noches. Bueno, me disculpo si llega a cortarse porque mi red de internet no está muy bien. Bueno, primeramente felicitar la iniciativa. De hecho, he visto que Argentina, sobre todo a nivel de América Latina, tiene iniciativas muy buenas referentes a inclusión. Tienen algunos proyectos y cada uno tiene como su forma de aportar. Bueno, realmente la temática me parece sumamente interesante, es bastante profunda, no se puede abordar en una hora nada más, pero principalmente yo considero que también es importante, y creo que seguramente ustedes lo pensaron ya, trabajar del lado de las empresas. Justamente la felicitación a Luciano por haberse involucrado también en este tipo de temáticas que no es usual todavía en recursos humanos que sea. Yo he trabajado tanto del lado de recursos humanos y también tengo una discapacidad y como conozco ambas partes, y desde la parte de las empresas todavía hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios que ya se comentó también aquí.
hay esta tendencia a hacer diversidad en los equipos y todo eso en empresas grandes, como ya lo mencionaron ustedes, pero sí es importante que lo hagamos en todos los sentidos, ¿no? Porque muchas de las veces hablamos de inclusión de personas trans, de personas de LGBTQ, que mantienen sus propias luchas también, es cierto, hay que reconocerlo, eh, pero aparte de barreras aptitudinales, yo creo que mayormente no son tan más grandes las barreras que pueden ellos eh, tener. Sin embargo, las personas con discapacidad, dependiendo del grado, del tipo, del background, del tipo de educación y miles de cosas que interactúan ahí, existen muchísimas barreras, ¿no? Entonces, más bien animar a que también se busque la participación de empresas en este tipo de espacios para que conozcan a la realidad de las personas con discapacidad y, como bien decían anteriormente, se hable de contratar a personas con discapacidad, no desde lo que no pueden hacer, sino desde lo que sí. Yo creo que si les preguntamos a las personas que están aquí, el que menos va a tener su historia de que alguna vez le cerraron la puerta en la cara por cosas ridículas, por decirlo menos, que eran nada más prejuicios, ni siquiera tenían un fundamento lógico, pero que las empresas se creen y te quieren hacer creer a ti, ¿no? Entonces, animarles a que estos espacios también se aperturen entre varias empresas y felicitarles también por la iniciativa que están teniendo ahora de esta bolsa de empleo y animarles a quienes están aquí con y sin discapacidad también de que participemos, porque también no se puede esperar que un grupo pequeño de personas pues se pueda cambiar, pero mientras más personas nos sumemos también ese cambio pues va a notarse mucho más. Totalmente, muchas gracias Andrea. Bueno, vamos a sacar una fotito, no sé si se animan a prender las cámaras para retratar este momento. Como les dijimos, quedamos abiertos ahí a consultas, a poder hablar, interactuar, así que en ese sentido no se haga ningún problema, y muy avanzando con esto, pero bueno, si se animan a prender la cámara, vamos a sacar una fotito ahí. Así que bueno, voy a contar hasta 3 y vamos a ir sonriendo. Se van a quedar un ratito porque voy a ir cambiando la pantalla porque somos varias personas acá. Así que 1, 2, 3, a sonreír. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado este espacio con Estefanía. Estamos muy contentos de poder seguir compartiendo y generando estos espacios de diálogos. Ya vamos a compartir toda la información por mail. Y bueno, sigamos construyendo esta red, ¿no? Creo que es clave, Estefanía, crear una red y empezar a difundir y generar oportunidades. Cada vez más personas podemos generar este cambio. Así que esperemos que la información que le dimos les haya servido y que los motive a querer ser parte. Todo tuyo, Estefanía, como para hacer un cierre. Bueno, de nuevo también agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Para nosotros es un placer haber podido organizar este encuentro y que hayamos podido llegar a tanta gente, siendo que es un tema que se habla poco y que tenemos que empezar a cambiar eso. Entre todos creo que podemos empezar a lograr esos pequeños cambios para que esto ya no pase. Creo que todos podemos formar parte de este nuevo cambio de paradigmas. Entonces, me parece que es importante que entre todos podamos difundir y que también las personas con discapacidad podamos empezar a tener este rol activo y como decíamos hoy, aprender a valorarnos como personas que más allá de que tenemos una discapacidad, podemos desempeñarnos laboralmente y crecer. Así que, bueno, gracias y ojalá que todo esto haya servido como motivación y bueno, los esperamos. Cualquier duda nos pueden escribir por mail, nos pueden escribir por las redes sociales, como les dijimos hoy. Así que estamos para empezar a crear estas redes. Los invitamos a que llenen el formulario que les va a llegar por mail y que también lo puedan compartir con las personas que estén interesadas en la temática y que, bueno, que esto sirva y que crezcamos y podamos llevar a cabo este objetivo. Y ya vamos a conseguir, ya vamos a generar, mejor dicho, nuevos espacios de diálogo y de conversatorio, porque bueno, hay muchos temas que están buenos poder seguir construyendo en conjunto, así que seguramente van a recibir la invitación y bueno, nos vamos a mantener comunicados. Que tengan una bonita tarde, noche, y que puedan disfrutar. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Paola, por tu rol como intérprete de lengua de señas, por acompañarnos toda la jornada.
Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Chao, Luciano. chao.